Muy buenos días, bienvenidos a Las Verdades de Miguel en Televisión. Esta semana que ha transcurrido, todo el mundo pendiente del diálogo, los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, el triunfo inesperado para algunos de Donald Trump, del cual hablaremos más adelante. En el curso de la semana pasada, escribí un comentario que la gente me ha pedido, los lectores, quienes no pudieron llegar, me han pedido que lo difunda, y eso voy a hacer ahora en la mañana. Voy a decir unas verdades a riesgo de herir susceptibilidades. Parafraseando a un ilustre profesor alemán, puedo decirle, con aquello de que es casi imposible llevar la antorcha de la verdad a través de una multitud sin chamuscarle la barba a alguien. Estaré tranquilo expresando lo que veo y como la verdad espera, mientras la mentira tiene prisa, puedo asegurarles que no tengo apuro. Eso sí, es mi mayor deseo que estas verdades no sean aliadas de lo falso. ¿Qué país queremos? Vamos a hablar con los puntos sobre las IES. O nos ponemos de acuerdo o Venezuela se desintegra. No se puede seguir teniendo al país como negocio. He buscado la verdad sabiendo que tenía el riesgo de encontrarla. Acá, desde el más encumbrado de los mortales hasta el más pobre, se maneja como un tendero ayotista, quiero decir un prestamista. Desde hace años nuestra Venezuela es una mancebía de carretera, aquella donde la cortesana engaña al comprador de carnes, con un éxtasis disimulado. Acá todo el mundo engaña, todos quieren sacarle provecho utilitario a cualquier gestión. ¿Acaso es mentira que un guardia nacional roba en las calles del país, despojando a los más infelices transeúntes de la comida que llevan consigo? ¿Es falso que en la taquilla de un banco el primer ladrón es el cajero cuando le sustrae al usuario, aunque sea un billete de un lote de dinero devaluado? Acá roba el médico que inventa enfermedades para cobrarse los seguros. Vivimos en un país asaltado por los filibusteros. ¿Ese es el país que queremos? Acá hasta los curas desvalijan los diezmos del templo. Son verdades duras, pero están a la vista de todos. Tenemos tribunales envilecidos, cárceles putrefactas, donde el despojo de la autoestima comienza con la violación del reo, barrios donde los malandros imponen toques de queda, hospitales como guaridas de bandidos, pobres robando a pobres, ricos desfalcando al erario público, cuatreros de ministerios, comisionistas estafando los dineros del pueblo para luego restregarnos en los ojos su riqueza maravilla. ¿Ese es el país que queremos? Diputados extorsionadores, gobernantes picadores, uniformados carteristas, alcaldes cleptómanos, jueces bufones, bodegueros rateros, inmorales, maestros embusteros, psiquiatras sádicos, curas pederastas. Ese es el país que queremos. Entre tanto, ¿qué ganamos con estar movilizados todo el año para defender yo no sé qué? Unos y otros creyéndose patriotas, unos y otros hablando en nombre del pueblo al que buscan para legitimar el latrocinio. ¿Qué ganamos matándonos en las calles mientras los habladores de pistolada no huelen las bombas lacrimógenas porque los gases no llegan hasta los reductos donde se apoltronan? ¿Es ese el país que queremos? Pregunto. Obispos mentirosos, políticos farsantes, una diáspora de presuntos cerebros haciéndose largas colas para irse a otras latitudes, denigrando de la tierra que los vio nacer. ¿Qué patria vamos a tener? No dudamos en ir a llorar ante los extranjeros para que nos den una mano. Ese es el país que queremos. Acá todo el mundo presume de democrático, mientras que con el mayor cinismo esperamos el momento preciso para lucir como el mejor de los malabaristas a la hora de aceptar la puñalada trapera. Vivimos una realidad indolente, donde poco importa lo que le pase al otro. No hay intervencionismo bueno, porque todo ello, el país que queremos, debe ser autosuficiente.
No podemos tampoco tener claridad hacia afuera mientras impera la oscuridad en nuestra casa. Ni gringo, ni cubano, ni mengano. El país que queremos no puede tener insalubridad pública. Queremos un país con absoluta pulcritud en las instituciones. Un país donde los burócratas no mientan. Corporaciones mercantilistas ataviadas de cascarones de partidos políticos, sindicalistas sinvergüenza, bandidos de cemento y cabilla, traficantes de alimentos, gobernadores contrabandistas, bandoleros disfrazados de toga y birrete, sicarios de la conciencia popular. Ese es el país que queremos. Periodistas embusteros, redes sociales asaltadas por antisociales, televisoras engañosas y pervertidas, medios de comunicación al servicio de los comerciantes prostituidos, periódicos impúdicos que hablan en contra de la prostitución, pero al mismo tiempo degradan a hombres y mujeres. ¿Es ese el país que queremos? Sepan ustedes que no puede haber justicia mientras los tribunales estén al servicio de la impunidad, de los señores de traje y corbata, que le ponen la mano al trafagador de indulgencias, que le permita montar sus comilonas. La justicia debe ser justicia. No puede haber tolerancia hacia el criminal, ni hacia quien lo promueve. No puede haber una administración pulcra del Estado cuando desde el portero hasta el ministro hurgan en la riqueza nacional para obtener su propio beneficio. No puede haber una Asamblea Nacional que sea un ejemplo de civismo cuando entre sus miembros pululan los recogelatas pisoteando la dignidad ciudadana. Nuestra tragedia comenzó con la caricatura de la democracia representativa apuntalando a los saqueadores de la nación. Ese drama se afianzó tras la tesis ingenua de todo el poder para un pueblo que desde tiempos remotos admira a los delincuentes, falsos libertarios y no menos falsos revolucionarios planteando un combate donde los muertos han de ser los ingenuos omnivolados por la incandescencia de adulterados profetas. No puede haber democracia cuando los recursos del país están a la disposición de quienes buscan eternizarse en el poder. No basta con vanagloriarnos, con traer el mejor organismo electoral cuando su pureza se pierde porque su estructura fue levantada por quienes se hicieron multimillonarios con las máquinas que nos vendieron. No puede haber democracia en un país de reiterados procesos electorales que han servido para llenarle el bolsillo a algunos desfachatados, empresarios, malandrines, olorosos a colonia que no tienen el mínimo reclato para aplastar a los consumidores, piratas de gasolina, dirigentes estudiantiles ganados para las corruptelas, policías secuestradores, rectores universitarios para la matraca. ¿Es ese el país que queremos? Haciendo historia para quienes desengañados por un proceso político son captados para regresar al pasado. Sepan que lamentablemente el verdadero tiempo de crecimiento nacional ocurrió bajo una dictadura, cuando en apenas un quinquenio nuestra estructura física se desarrolló a pasos agigantados. Sepan también que luego vino la decepcionante democracia representativa y partidista, que no solo desmontó, por considerarlo faraónico, los planes de obras necesarias, sino que fortaleció sideralmente la corrupción y la represión política. Un país donde el vocablo negocio sea erradicado de nuestro patrimonio moral. Un país donde desterremos la zancadilla. El diálogo no es una quimera, aún estamos a tiempo. Si nos proponemos incorporar al diálogo como virtud ciudadana, una única condición para escucharnos, exigirnos el acatamiento del respeto y la tolerancia. El país que queremos es una Venezuela donde cada quien sea desafecto a la rapiña, donde las instituciones sean respetadas. Al concluir este comentario, debo confesarles que me siento tranquilo conmigo mismo porque estoy seguro que ustedes me comprenderán en estas verdades, aunque ellas menoscaben mi filosofía política. Espero que estas sirvan de aporte para poder enrumbarnos por un camino amplio, como lo es aquel que nos conduce a ser verdaderos patriotas, superando la aventajada injusticia. Hagamos todo lo que está a nuestro alcance para erradicar la arbitrariedad. La insatisfacción nacional es legítima. No es verdad lo dicho por el ministro Farías, de que los venezolanos hacen la comida 3 veces. Tampoco es verdad que el aumento salarial no sea inflacionario. No son pocas las verdades que hacen que el gobierno cometa desatino. Sin embargo, sostengo la necesidad de marchar siempre hacia adelante. No podemos volver atrás, así sea la verdad dura. Decía Diderot, engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga. En el próximo segmento vamos a estar con el sociólogo, historiador Ernesto Alvarenga.
Tal como se los anuncié, vamos a estar en este segmento, en la continuación del programa La Verdad de Miguel en Televisión, con Ernesto Alvarenga, profesor universitario, diputado, exdiputado, mejor dicho. Ocupó un puesto muy importante durante la gestión de Hugo Chávez como jefe de la fracción parlamentaria del Movimiento Quinta República. Bueno, ¿qué más puedo...? La presentación de Ernesto fue constituyente. Mucho antes fue un luchador social. Participó en las luchas revolucionarias de los años 70, 80, 90. Ernesto, bienvenido. Gracias, Miguel. ¿Qué te parece, Ernesto, lo que viene ocurriendo en el país? No vamos a irnos a remontarnos a todas estas frustraciones que se pueden tener con respecto a los sueños revolucionarios, sino que viene la situación política que estamos viviendo en lo que va de año. Vamos a decir, vamos a partir de la época, del momento en que la Asamblea Nacional la gana la oposición. Bueno, yo creo que es una crisis que se venía acumulando, que cuando el 6 de diciembre gana la oposición se entra en una nueva fase donde existe una nueva mayoría con respecto a una nueva minoría. Y creo que eso no ha sido entendido y se generó una situación de conflicto institucional entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo, que condujo a una actuación, creo que desmedida, de un poder derivado como es el TCJ, donde prácticamente anula las acciones de la Asamblea. Siento que es un conflicto que pudo evitarse y que puede recomponerse por el bien del país. Yo no estoy hablando por el bien del PSUV o por el bien de la MUP, porque el país va más allá de los partidos. El PSUV no es homogéneo. Allí hay distintos factores y sectores. Sí. Y la MUP no es exactamente toda la oposición. Yo sé que esto le va a caer mal a muchos amigos, pero la MUP terminó siendo como un club de partidos, donde factores disidentes no tenemos acción, presencia, y no es que esté pidiendo algo para mí, pero yo digo que si la MUP es la expresión de la unidad y de la disidencia, yo tendría figuras como el Macho Pérez Marcano, por ejemplo, en una comisión de estrategia, Américo Martín, para dar solamente dos nombres, son muchos los que te puedo dar. Y esa es una de las debilidades que tiene ahorita la MUP. Carece de una estrategia. Te voy a poner dos ejemplos quizás antipáticos. Ayer Capriles Radowski, antier, estos días, Capriles Radowski señaló que el referéndum no estaba muerto. Inmediatamente Henry Ramos Ayú, a quien le tengo, a los dos le tengo mucho respeto, aunque he convivido políticamente más con Henry Ramos, dijo hay que olvidarse del revocatorio. Entonces significa que no hay una estrategia común que permita que los esfuerzos y avances establecidos en la Constitución se lleven a cabo. De modo que esto no puede ser visto como un tema exclusivamente partidista. Sí, fíjate, hay mucha gente que no comprenden o no se explican que algunos compañeros, algunos camaradas que sufrieron los embates de la represión cuarta republicana estén ahora en la MUD o estén afectos a la MUD, podría ser tu caso. Hay una cuestión que yo diría que es como el síndrome del secuestrado y el secuestrador, que el secuestrado termina. Sí. ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, sentado frente a quienes en una ocasión, vamos a decir figuradamente, te torturaron, por ejemplo? Pues tú estuviste preso. Sí, yo estuve detenido varias oportunidades. Tú eras militante de la Liga Socialista. Sí. ¿Cómo fue esa fusión? Bueno, en realidad yo se lo he dicho y mi mamá cuando ve el programa quizás se va a reír. Yo dije, cuando fui cabeza caliente, la única mortificación que le daba era a usted,
porque el gobierno no sabía que nosotros existíamos, sino porque hacíamos tal o cual cosa imprudentemente, porque hay que reconocerlo, porque la oposición que nosotros hicimos en ese entonces no es la oposición que se hace ahora, era una oposición donde los elementos armados se combinaban y había... Yo recuerdo que mi primera calemba la coloqué en el año 73, cuando ganó Caldera las elecciones. Lo hicimos en el puente... No, serías un muchacho en esa época. Sí, sí, en el puente La Yerbera, y estaban los soldados abajo porque había el Plan República, pusimos la calemba, y la calemba son unas cajas que tú le colocas ácido con pólvora, le das la vuelta y tienes allí propaganda, tienes volante. Ustedes dándole idea ahí a la... Sí, y entonces eso no hace daño, pero explota y sale Claro. la propaganda. Entonces, bueno, de ahí corrimos un grupo hacia, algunos están vinculados al gobierno ahorita, corrimos hacia La Ceiba, hacia al cerro. Lo que quiero decir es que echábamos la bativa. Ahora, te voy a decir, a mí me dijo Tainé Hernández, colega tuyo, Sí. en una entrevista en el 2002, cuando yo renuncié en el 2001, pero en el 2002, cuando está Alejandro enfermo y esto, Alejandro Armas, ella me entrevista allí en la placita que está frente a la Clínica Ávila, y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo le dije, bueno, una situación trágica y difícil, porque dejo mis amigos y me voy hacia unos pocos conocidos, porque fue una ruptura tremenda, que ha sido difícil, pero las situaciones políticas son así, van y vienen, y eso está más allá de los afectos personales. Ahora, Miguel, te debo decir que yo tengo muchos amigos dentro del gobierno y dentro del PSUV, que no están muy satisfechos con las cosas que están ocurriendo, que guardan distancia y mantienen una situación que para mí es de mucha importancia, de respeto a mi posición, aunque no la compartan. Yo también respeto la de ellos. Claro. Ahora, la política es cambiante, es complicada, es casi como bailar samba, o sea, tú tienes que saber y actuar muchas veces con cabeza fría y no siempre con el corazón rojo. Claro, yo te voy a invitar a que leas que salimos el viernes pasado. El viernes pasado salimos estamos circulando. Yo escribo sobre los políticos tóxicos. Yo te leo los viernes. Bueno, este viernes pasado, ya he leído sobre los políticos tóxicos. Pero antes de irnos a un corte, te voy a preguntar tú fuiste coordinador académico, siendo historiador de la Facultad de Economía. De la Escuela de Economía. De la Escuela de Economía. Yo quiero que me hables un poco de eso ahora, sobre la situación económica actual. A grosso modo, pues, sobre todo lo que acaba de decir el señor Francisco Rodríguez, de que Venezuela tendrá crecimiento económico el año que viene. Sí. Vamos a un corte. Lo publicó el Universal. Ya regresamos, sí. Ernesto, la economía. Bueno, yo di clase de historia económica en la Escuela de Economía de la UCB como historiador. Me siento orgulloso de haber sido el primer no economista, coordinador académico de la escuela en el área nocturna. El director era Jorge Pérez, de la Juventud Comunista, economista. Estuvo en PDVSA, ahorita no sé dónde está, tengo años que no lo veo. Ahora, fíjate tú, en el tema económico, como historiador, yo nunca he leído en ningún texto
el tema de la guerra económica. Yo no sé quién inventó eso, de dónde lo inventaron. Me dicen que fue el español que está asesorando, Serrano. Un español que se lleva $50.000, creo que por ahí. Sí, no sé cuándo, pero ahora, yo lo que le he dicho a varios amigos es que aquí lo que hubo fue una guerra a la economía, que acabó con el aparato productivo nacional. Y ahorita lo que estamos comprando, lo que se puede comprar, en la mayoría son productos de origen brasileño. Te hablo de la mantequilla, de la mayonesa, del arroz, del aceite, porque en las bodegas es lo que encuentras. Entonces están acabando con lo poco que queda de la producción nacional. Entiendo que estos días el Grupo Polar le hizo una propuesta al gobierno para buscar de reactivar la industria de la harina, del maíz. Ojalá pueda haber un entendimiento entre esos factores. Pero tú no crees, yo no sé, a mí me parece que hubiera como, en ese caso, el caso de la Polar, como una doble moral. Buscan reactivar el sector de la harina de pan. Corrieron a buscar préstamos para metérselo a la cerveza. ¿Por qué no hacen lo mismo? Bueno, Bueno, vamos a ver, acuérdate del capital, el capital corre hacia donde obtiene los mayores rendimientos. claro. Los mayores rendimientos los tiene la Polar en el alcohol. Sí, la tiene en la cerveza, pero la Polar es una empresa, yo no sé cuántos empleos está generando, pero es una empresa que no tiene que ver exactamente con la gestión de Lorenzo Mendoza, sino que es una empresa de 70 y pico De años, sí, claro. De años. Tradicional. Sí, tradicional. Ahora, lo que no me parece correcto es que tú quiebres al Nacional para favorecer una casta, que son los que tienen el derecho a importar y beneficiar las empresas privadas de otras naciones. Eso no me parece correcto. Mira, Neto, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, Venezuela en el año 2001 venía en franco ascenso. Se estaban recuperando los precios petroleros, etcétera, etcétera, etcétera. Vino el paro petrolero y el empresariado que se opone al gobierno ferozmente le dio la patada a la lámpara con aquel paro que todavía no se ha terminado, por cierto. Nadie se acuerda que le dijo, se acabó el paro. No, eso sigue. Bueno, a raíz de eso vino el control de cambio, vinieron una serie de medidas que vinieron expropiaciones con las cuales yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo entregar una industria a un grupo de trabajadores para que la quiebren. Que no es culpa de los trabajadores, no es culpa, exactamente, pero los trabajadores tienen que estar preparados para eso. Claro, si no tienen la preparación. Ahora, esos son temas álgidos que pueden resolverse. Eso ocurrió en Praga, reciente, ocurrió en Nicaragua, después de la derrota de Daniel Ortega, que gana el Chamorro y viene Alemán y compañía. Muchas de las empresas que fueron expropiadas y que no se les compensó, no se les pagó, fueron regresadas a sus antiguos propietarios. Algo de eso está ocurriendo aquí. Hay muchos empresarios que cobraron y hay otros que no han cobrado. Ahora, el que cobró, cobró, y el que no cobró hay que llegar a un mínimo de acuerdo. Pero en todo caso, el asunto es cómo activar el sistema productivo, cómo generar empleo y riqueza en nuestra nación. Calabozo es un país, es un estado, o un municipio, donde la producción de arroz era extraordinaria. ¿Y qué pasó? Ahorita no se produce arroz. Las fincas y fundos son peladeros de chivo, porque tú no puedes. Yo soy del campo, yo soy llanero. Ahora soy historiador, porque entre estar montando cercas y púas y labrando la tierra a pleno sol, yo preferí irme a la universidad y estudiar historia y también meterme en una biblioteca, porque es un trabajo duro. Yo no lo desprecio, pero digo que no es un trabajo para cualquiera, tienes que tener una vocación. Una vocación, una inclinación. Una inclinación, o sea, es un trabajo y una fortaleza. Noble, pero un trabajo duro. Un trabajo muy duro. Pero muy duro. ¿Tú no crees, tú crees en lo que dice el señor Francisco Rodríguez? Es una de esas eminencias económicas
que habrá un crecimiento económico de 1.9 en el año 17. Bueno, yo respeto a Francisco Rodríguez como economista, es de alto nivel. Yo conocí a su padre, Gumersindo Rodríguez, que militó en ADE y después fundó el MIR y luego regresó a Acción Democrática en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Lo conozco tanto que yo me reuní con él y con Felipe Pérez y les planteé cuando estábamos comenzando, habíamos ganado la constituyente y el gobierno, y le dije a Felipe para que asumiera la oficina de asuntos económicos de la Asamblea y Felipe me dijo, yo prefiero dedicarme a otras áreas, pero quien es muy bueno en esto es un Francisco Rodríguez. De modo que yo lo propuse e hizo un buen papel. Nos hemos reunido este año y en otros años en varias ocasiones. Yo debo decir que tiene una visión de los problemas económicos y políticos del país que yo no comparte, con todo el respeto que me merece, pero él es demasiado optimista para lo que yo como ciudadano común veo y vivo. Porque el problema que tiene el país, está bien, un problema de la economía, pero el principal problema que tiene el país, Miguel, es el de la confianza. No me lo digas. Vamos a un corte y al regresar nos dice cuál es el principal problema que tiene el país. Retomando el segmento anterior, Ernesto Alvarenga nos hablaba nos iba a hablar de cuál es el principal problema que tiene el país. Y bueno, yo lo corté allí, pero yo quisiera que Ernesto profundizara bien sobre eso. Porque hay un problema, Ernesto, todos decimos, ¿no? El principal problema es tal cosa, todo es esto, pero la gente corta y no sigue, no termina la idea. Sí, es que yo creo que la política es sentido común. Falta bastante. Yo porque me he divorciado varias veces, ¿no? ¿De la política? Pero sí, de las mujeres. De la política siempre he estado. Pero cuando tú estás con tu pareja y tu pareja no confía en ti y tú no confías en ellos, se genera una situación de desconfianza. Tú sales y te preguntas para dónde fuiste, con quién saliste, por qué no hueles a cigarrillo. Entonces cuando uno huele a cigarrillo o a licor, es que uno está con unos amigos y las mujeres no entienden que uno está con unos amigos, porque si estuviese con una mujer no oliera a cigarrillo, llegara bañadito y oliendo a jabón de hotel. Entonces eso tiene que ver con la confianza. Entonces el problema acá es que el gobierno no genera confianza. Y para tener inversionistas, tú tienes que generar confianza, tienes que generar seguridades. En la medida que tengas eso, en esa medida, por ejemplo, todo el mundo está sorprendido por la victoria de Trump. Y yo digo, bueno, pues ese es el nacionalismo. Y la gente dice, pero eso va a agudizar la crisis entre el gobierno de Maduro. Y le dije, no sé, no creo que sea así. Porque ahí tenemos el caso de Nixon, que estableció las relaciones con China. Tú como empresario te va a decir, me vas a respetar como los chinos las inversiones que hagamos en Venezuela, no las vas a tocar, no las vas a expropiar. Claro. Y Nicolás dirá, no. Entonces, el tema es complejo. Entonces lo que tiene que generar el gobierno, o el nuevo, el que venga, es un espíritu de confianza, de estabilidad, de credibilidad, y allí va a entrar entonces las inversiones que reactivan la economía, disminuye la conflictividad social, se restablece la institucionalidad que hoy está seriamente, yo no me atrevo a decir que la Constitución está derogada. Yo digo que está suspendida en partes importantes
pero no derogada porque, entre otras cosas, Miguel, yo siento que el gobierno está muy, pero muy débil y lamento que los adulantes que tiene Maduro le hayan colocado o le estén colocando una visión incorrecta de lo que está ocurriendo en el país. Aquí seriamente hay una crisis con los alimentos, seriamente hay una crisis con los medicamentos, lo digo yo que Claro. tengo un tratamiento permanente y entonces ando, bueno, tú algunas veces me has ayudado a conseguir algún medicamento. Entonces, esas son cuestiones que deben resolverse y se resuelven en la medida que tú generes confianza, amplitud, respeto, que no le vayas a tirar una patada a la mesa o decidir por capricho, porque bueno, los que están importando ahorita de Brasil van a ser los nuevos ricos de la economía de puerto y destruyen el empleo en la nación. Entonces, La nueva guipuzcoana. sí, la nueva Guipuzcoana. Entonces yo creo que el principal problema es de confianza y los planes económicos, sociales, políticos, se pueden ir resolviendo. Entre ellos un problema que fue lo que llevó y me identificó a mí con el presidente Chávez, el problema de la justicia social. Eso la pobreza ha crecido tremendamente. Tú ves jóvenes, mayores, adultos, revisando basura para ver qué pueden comer. Para mí eso es una vergüenza. Yo llegué a ver eso en Colombia hace como unos 30 años, pero que la esté viendo en mi país, en cualquier lugar, no, eso no me parece correcto. Entonces, eso es un tema que está pendiente, que está en la agenda. Cómo retomar la lucha contra la pobreza. Y la lucha contra la pobreza no es que yo te dé para que tú comas. No, la lucha contra la pobreza es que yo te ayude, pero también te capacite para que tú dejes de ser pobre, para que tú puedas generar riqueza y actuar con independencia. Porque ningún populismo, para mí el populismo no tiene apellido, no es de izquierda ni de derecha, es populismo. El populismo se basa en las migajas que tú le puedes dar a la gente para que sobreviva. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, tú hablas de crear confianza y dice, bueno, tendrá que ser este gobierno o el gobierno que venga. Sin embargo, a mí me llamó la atención en estos días que un diputado de la Asamblea Nacional, opositor, amenazaba a los inversores extranjeros, diciéndoles, si ustedes contratan con el Estado actualmente, cuando nosotros seamos gobierno, todos esos contratos serán anulados. ¿Qué confianza puede crear ese señor? ¿Qué está haciendo? Claro, yo no leí ¿No? esas declaraciones. No, Lo que no, y sí no solamente leía, sino lo dijo. sí, lo que sí te puedo decir es que si la Asamblea Nacional no aprueba lo que tiene que ver con el crédito externo, con el endeudamiento, son contratos nulos, porque constitucionalmente tienen que ser avalados por la Asamblea Nacional. Quizás se expresó de un modo mal, pero está amenazando al que quiere invertir en Venezuela, me parece que es un craso error. El gobierno lo hace a cada rato y me parece que es un error. Y la oposición que no tiene responsabilidad en el diseño de la economía del país, porque el Ejecutivo es quien diseña, porque bueno, no hay compensación en los poderes. José Guerra me decía en una oportunidad que él incluso había hablado con sectores del gobierno y le dijo, manden el presupuesto, lo revisamos y buscamos un entendimiento, no lo vamos a negar. Y el gobierno se negó, porque yo siento que ahí hay adulantes que adulan demasiado. Primera vez que lo digo en un canal nacional porque pocas veces me entrevistan. Pero Nicolás Maduro me envió, o el presidente Maduro, me envió a David de Lima hace 2 años y tanto. Me planteó una reunión. Yo le dije, dígale al presidente Maduro que
Me dijo, pero si él es amigo tuyo, ¿cómo le vas a decir presidente Maduro? Bueno, yo fui amigo de Maduro, pero él ahorita es el presidente, entonces el presidente Maduro. Yo me puedo reunir con él. Por otra vía le envié un mensaje y le dije, lo mejor que puede hacer el presidente Maduro es adelantar unas elecciones generales. ¿Qué va a perder? De presidencia, de gobernadores, de asamblea. Pero el problema no es que te caigas, el problema es que te pares. Y le puse el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua. Perdió con la Chamorro, con Alemán, perdió 3 veces. Pero se dedicó y reconstruyó su partido. Yo creo que esa sería una salida inteligente y no sale por la puerta de la cocina, porque ellos en lo interno tienen serios problemas. Ya tuviste la oposición de Eustoquio Contreras de distanciarse del gobierno. Sí, vamos a un corte y esos distanciamientos vamos a conversarlos hoy en el próximo segmento. Cuando hablamos de los distanciamientos con el profesor, porque el profesor también, pues, Ernesto Alvarenga, y lo que ha ocurrido en el gobierno actual, ministros que se han ido y ahora son disidentes, en su momento cuando eran ministros, cuando eran funcionarios importantes, se le hacían críticas, no aceptaban las críticas, eran los más recalcitrantes, y hoy en día parecen como si fueran, vamos a decir, unas estrellas. En estos días, Ernesto, Miguel Rodríguez Torres. Lo conocí cuando era capitán. Yo lo conocí y le tocó tomar la casona el 4 de febrero yo lo conocí del 92. En la cárcel, cuando era capitán, en la cárcel. Miguel Rodríguez Torres está proponiendo un gobierno, o sea, elecciones, adelantar las elecciones y un gobierno de 2 años, algo así, ¿no? Sí, de transición. De transición. Y eso no tiene ni pies ni cabeza, chico. Pero no solamente Miguel Rodríguez Torres, también lo está planteando Florencio Porras, lo está planteando Cliver Alcalá, Juan Barreto lo está planteando también. O sea, hay diversos sectores, pero eso no es un delito, fíjate tú, No, yo no estoy hablando Miguel. de delito, pero son como una especie de notables aquellos que sacaron a Pérez antes de tiempo. Sí, pero fíjate tú, Carlos Andrés Pérez fue sometido a 2 juicios. El de Sierra Nevada, donde lo salvó José Vicente Rangel, y el juicio por la partida secreta, que fue la ayuda que se le prestó a Violeta, a la Chamorro, cuyo jefe de seguridad fue Freddy Bernal. Fue enjuiciado, destituido. Y en la Constitución del 61 no había ningún mecanismo constitucional para llenar ese vacío de la presidencia. Y se buscó un mecanismo de acuerdo que no estaba establecido exactamente en la Constitución y terminó siendo presidente Ramón J. Velázquez. De modo que aquí no podemos espantarnos porque se hable de transición como un asunto de miedo. No, las transiciones son necesarias, son legítimas, pero además en la Constitución está la enmienda. Si se quiere buscar un mecanismo de transición, bueno, puedes recurrir a una enmienda y negociar entre ambas partes, porque aquí, Miguel, nadie sobra. Aquí ningún venezolano está de más. Y ese sentimiento chavista que hoy existe en el país es porque existe. No podemos ponernos obtusos y decir que porque no me gusta, no existe. No. Aquí somos una sola Venezuela y tenemos que buscar un entendimiento. Y si el entendimiento, como en toda democracia, pasa por el voto, bueno, recurramos a
al voto. Lo que no puede ocurrir es que nos estemos enfrentando unos contra otros. Yo no veo un general disparándole a otro general. No veo un nuevo rico disparándole a un viejo rico. Yo lo que sí veo es gente de repente de Antímano, del 23 de enero, de allí, por la Mariposa, por donde tú seas, de San Agustín del Sur, peleando unos contra otros, que es una tragedia, porque cuando tú vives en el bloque 5, en el piso 5, y en el piso 4 del bloque 5, vive uno que es de un colectivo, de un chavista, que te tiene la vida amargada. Cuando eso comience a cambiar, el de bloque 5 le va a pasar factura al que vive en el piso 4. Y eso es lo que debemos evitar, porque sería una pelea de pobres contra pobres, sin necesidad alguna. No es que vamos a regresar a la guerra federal, no va a llegar a esa magnitud. Pero si puedes evitar un derramamiento de sangre, evítalo, sentido común. Es lo que yo planteo, una estrategia de negociación que nos saque de este atolladero que nos está llevando a todos a un foso que es difícil luego de salir, porque en definitiva tú no sabes qué es lo que está más abajo de lo de abajo. Uno dice, llegamos abajo, y a veces hay otra parte que es más abajo. Existirá la voluntad política para impedir ese enfrentamiento. Debería haber, repito, sentido común y madurez de todas las partes. Yo creo que la Iglesia va a jugar un papel muy importante en este tema. Sobre todo, no comparto muchas de las opiniones del padre Arturo Sosa, pero él, que es el Papa Negro, conoce bien la situación del país, y debo decir que cuando estaba frente al centro Gumilla, él de algún modo no fue antipático con la candidatura de Chávez, no, para nada. ni el padre Virtuoso, Ni el padre ¿cómo se llama? Moronta. Ni Moronta, ni el otro, Diego, se llama, bueno, era un grupito de obispos que estaban en ese momento favorables a, simpatizaban con Chávez. Por la conciliación. Ahora, tú dices que la Iglesia puede ser un elemento de conciliación. Bueno, puede ayudar. Debería. Sí. Pero ¿cómo, por ejemplo, tú vas a conciliar con la Iglesia o aceptar que la Iglesia concilie con un cardenal como el que está ahorita, que acaban de nombrar, que fue partícipe activo pues, en el golpe del 11 de abril? Eso no lo niega nadie. Bueno, yo lo que sé es que el cardenal Porras auxilió a Chávez, eso salió en la televisión, cuando lo tenían en Conejo Blanco, en Fuerte Tiuna, y ayudó a que lo sacaran a Turiamo. Sí, es un episodio muy oscuro. Entonces, pero asistió, e incluso Chávez después se lo reconoció. Pero siempre van a haber diferencias, siempre. Ahora, el tema es no dedicarnos a hablar tanto de las diferencias, sino poner el acento en las coincidencias. Yo creo que el diálogo, para que no sea un diálogo de pistoleros, que un diálogo de pistoleros viene siendo algo así como un duelo. Un duelo, el si viejo oeste. El viejo oeste. Para que eso no se convierta en un duelo, debe ser un diálogo sin condiciones. O sea, yo no vengo con la pistola aquí atrás, mira, o cumples con esto o vamos a ver qué hacemos. Yo creo que el diálogo tiene que ser franco, tolerante, y yo creo que tú puedes participar de eso, Ernesto. Sí, y responsable. Porque se te ve que tienes mucha sindericia. Pero ahí vemos un grupo allí de constituyentes, que somos 24, que hemos venido haciendo algunas gestiones. Incluso nos reunimos con la gente de la Comunidad Económica Europea, con el presidente del Parlamento, con el nuncio apostólico. Hemos venido buscando un mecanismo de entendimiento, o sea, más de las diferencias, ¿en qué coincidimos? Perfecto. Bien, hemos llegado al final del programa, Ernesto. Gracias, Miguel. De verdad, mira, me siento bastante halagado con tu presencia acá y espero que los señores que están manejando el diálogo miren hacia Ernesto Alvarenga y el grupo de constituyentes que andan por allí
promoviendo una situación distinta al enfrentamiento. Bien amigos, será amigos y amigas, hasta el próximo domingo.